buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por venir, por acompañarnos hoy a este acto que pretendía ser otra cosa, porque este acto hace ya mucho tiempo que lo tenemos preparado, que estábamos con Sebastián terminando el libro, porque queríamos hacer un debate hermoso sobre el libro, y bueno, las circunstancias nos han llevado a que vamos a convertir este acto, en lugar de en ese debate con Sebastián, pues en un homenaje a Sebastián, en buena parte. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a Paquita, a Fernando, a Paloma y a Rosa, que nos acompañan, la familia de Sebastián, y a todos vosotros, que bueno, en buena parte pues todos somos la familia de él. Yo quería decir que este es un día especial. Yo la verdad es que lo tenía tenía muchas ganas de que ocurriese, como digo, incluso de que pudiéramos hacer ese debate, que ahora quedará truncado, pero no me voy a quedar sin decir las cosas y la sensación que me generó pues cuando leí el libro todavía en borrador, y un día en una comida con Manolo y Sebastián. Y bueno, en la comida no lo leí, en la comida hablamos de esto y me decían, oye, lo tienes que prologar. Y digo, hombre, yo encantado, como no, voy a estar encantado de prologarlo. Pero luego cuando lo leí, es que me pareció un libro fantástico, me parece, y creo que no me ciega el cariño y los años de convivencia con Sebastián. Creo que es un libro que tiene muchísimo valor, es un libro pequeñito, pero la verdad que os invito a todos a que lo leáis, porque es un libro estupendo, es un libro donde habla y pone algunas cosas elementales que a mí también me hicieron pensar. Por ejemplo, cuando dice al principio, el cuerpo de Telégrafos es un cuerpo que tiene fecha de nacimiento y fecha de muerte, se nació y murió. Caramba, yo no era consciente de esa situación, y lo pone tan evidente, y cuando vas viendo toda la historia del cuerpo de Telégrafos, te sale enseguida, te das cuenta de que estás ante un ente importante de la historia de España, pero mucho más importante de lo que pensamos, porque los que somos de las telecomunicaciones y estamos acostumbrados a ver los cambios, permanente cambio y que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, en el fondo, y además en esta casa todavía esto parece más evidente, uno siempre tiende a pensar que las telecomunicaciones han tenido muchas fases, pero que en realidad, de verdad, empezaron con el teléfono, y que el teléfono es lo importante, y que todo lo anterior es como una cosa que pasó antes. Y cuando ves este libro te das cuenta que no, que las telecomunicaciones fueron muy importantes, yo diría casi hasta más importantes para la sociedad, en la etapa en la que el cuerpo de Telégrafos era algo importante. Y eso es muy interesante desde muchos puntos de vista de la tecnología, y aquí yo creo que la tecnología se analiza pues como hacía Sebastián, pues, con rigor, habla de los avances, de los inventos, de quién lo hizo, de cómo, y te das cuenta que había un background importante en España. Pero ya desde el momento de nacimiento, si uno lo piensa, nace el cuerpo en el año 55, que no era un año cualquiera, era un año muy importante porque era el bienio progresista en el que ocurrieron en España cosas fueron 2 años de una transición como la que hemos vivido nosotros, en la que en 2 años pasaron y ocurrieron y se establecieron leyes fundamentales para prácticamente 100 o 150 años después. Ahí nació el Banco de España, ahí la ley Moyano de Educación, que ha estado prácticamente vigente, que la recordamos y algunos hasta la añoran, la ley de ferrocarriles, la ley de entidades de crédito. O sea, en 2 años fueron capaces de hacer muchísimas cosas, y mira tú por dónde. Ahí hicieron el cuerpo de Telégrafos, que por algo tenía esa impronta importantísima también desde el punto de vista tecnológico. Y es interesante pensar que luego, cuando ves aquí la historia del cuerpo, cómo va evolucionando, el poder que va tomando, es interesante pensar que yo soy lego, por supuesto, y a lo mejor digo cosas que no son completamente correctas, pero la sensación que yo tengo y que solemos decir es que el siglo XIX, pues la administración, o que el Estado era el Estado de los cesantes, que cuando cambiaba el partido político los funcionarios cambiaban y tal. Bueno, pues el cuerpo de Telégrafos era un cuerpo, digamos,
que tiene un papel fundamental desde mi punto de vista en la modernización de la administración. Pero el cuerpo fue en sí mismo, estuvo por encima de esos movimientos de cesantes y hasta tal extremo llegó a tener un poder tan enorme, tan importante, que bueno, y aquí está muy bien explicado, que incluso pues llevó a cabo algunas huelgas, como la del año 1892, que terminó con la dimisión de un ministro. Caramba, eso es un actor importante. Este era un punto, por cierto, que teníamos un debate pendiente con Sebastián, porque yo sé que él me lo insinuaba también en aquella comida, con todo el cariño que él decía las cosas, pues porque yo he escrito algunas cosas de historia de telecomunicaciones, y en algún momento he hablado de cuando se creó, por ejemplo, la Telefónica, porque una de las preguntas todavía pendientes es por qué no el cuerpo de telégrafos no se hizo con el servicio telefónico y tuvo que llegar una empresa extranjera y tal. Y yo ahí, buscando algunas interpretaciones, en algún momento escribí sobre la presión que también hacía el cuerpo de telégrafos. Y esto a Sebastián, eso de que pensara yo que telégrafos era un grupo de presión, decía, pero telégrafos no es un grupo de presión, no era un grupo de presión. ¿Cómo va a ser un grupo de presión con lo que ha sufrido? Y yo le decía, sí, pero ha hecho caer a un ministro, O sea que también. Entonces, ese debate es el que ahora mismo me encantaría poder continuar. Pero es verdad, ahí hay una reflexión de cómo el cuerpo, y se ve muy bien aquí, el poder que tuvo. Y el poder lo tiene no solo porque llega a hacer caer un ministro, es que hay dos anécdotas más que son increíbles. En 1888, ante el desastre de no tener comunicaciones con Cuba y que las comunicaciones de España con la isla de Cuba pasaran por Estados Unidos, el cuerpo de telégrafos se plantea construir un cable submarino y regalárselo al Estado. Caramba, es que hay que ser un cuerpo, digamos, importante para que se plantee eso. O más tarde, cuando estaba el debate de la creación de que el cuerpo de telégrafos asumiera definitivamente la telefonía, pues se permite el lujo de comprar la red de Valdepeñas y regalársela. O sea, el cuerpo de telégrafos compra la red y se la regala al Estado para demostrar que es posible y que es viable generar esa actividad. Bueno, pues me parece que son datos fantásticos que no es que aparezcan aquí por primera vez, pero que todo articulado, la verdad es que me parece estupendo. Pero es muy interesante toda la historia en sí misma como historia de las telecomunicaciones, pero no es lo mejor del libro. Para mí lo mejor del libro es que está escrito con un cariño al cuerpo que transmite, por ejemplo, pues más que el cuerpo, transmite el alma del cuerpo, porque al final, por ejemplo, la descripción que hace Sebastián de las salas de aparatos, de cómo la red que se articulaba alrededor de las salas de aparatos, de la relación de cada telegrafista con su colateral, y lo que eso significaba, pues transmite unos conceptos que el que no lo haya vivido es difícil que lo entienda, y en cambio ahora uno que no lo haya vivido, leyendo el libro lo va a poder entender. A mí me parece de verdad que es una joya que pone en valor esa etapa, que pone en valor que las telecomunicaciones empezaron antes de la telefonía en España y que deja preguntas pendientes para resolver. Y bueno, pues ese es el gran valor que tiene, que siendo sintético pone el dedo en una serie de llagas y luego nos explica, yo creo, hace aflorar los elementos principales y deja interrogantes para seguir trabajando. Por cierto, que tampoco quiero dejar de citar el cariño y el rigor con el que toca todos los temas relacionados con la guerra civil y con la posguerra, que yo creo que hace falta que haya en más sectores personas que cuenten esto con verdadera neutralidad, pero con honestidad, y esto es lo que también hace Sebastián aquí. Bueno, yo solo quería decir esto. Estoy encantadísimo de vuestra presencia, de poder hacer esta presentación de este libro, que ya digo que me parece que marca un hito en nuestras publicaciones sobre lo que han sido las telecomunicaciones en España. Y ahora lo único que quería contaros es cómo va a ser el resto del acto. Ahora yo termino ahora mismo y vamos a presentar un vídeo
que basado en el material que teníamos de Sebastián, porque como sabéis en esta exposición que tenemos aquí de las telecomunicaciones, pues él tuvo la generosidad de dejarse entrevistar. Entonces, con algunas cosas de ahí y con los materiales, pues hemos hecho un pequeño vídeo de recordatorio. Después, Agustín de Pablo, que es el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Telégrafo, pues hará también una intervención. Después Agustín le dará paso a Jesús Sánchez Millana, que nos explicará pues con mucho más rigor que yo cualquier cosa que diga, pero del mundo de la historia y de las telecomunicaciones. Y luego Manuel Bueno Caro, pues secretario de la organización, nos hará también una intervención y dirá unas palabras Rosa, hija de Sebastián. Así que yo, como ya lo he anunciado, lo que pido es que cada uno pues le dé la palabra al siguiente, ya si no hace falta que yo suba y baje para cada acto de eso. Así que muchas gracias y os dejo con el vídeo. La H, la O, la L, la A. Me llamo Sebastián Olivé. Hacia 1835, en Inglaterra, para avisar que los trenes pasen o no pasen, señales semafóricas en definitiva, pues se utiliza ya la electricidad, pero nadie piensa que aquello pueda servir masivamente. En finales de noviembre de 1854, se envía el primer telegrama internacional. El primer telegrama es el discurso de Isabel II abriendo el Parlamento. Se inaugura el telégrafo eléctrico en España, no ya para el gobierno, sino para el público, en 1855. El primer mensaje que hubo entre Europa y América fue dar gloria a Dios, y cuando se estropeó, el primer mensaje del siguiente cable fue las cotizaciones de bolsa, porque eso es lo que justificaba el gasto de aquel cable, ¿no? Bueno, en telégrafos ha habido como una especie de no sé si de orgullo, pero vamos, de querer señalar que ha sido el primer sitio donde las mujeres han podido trabajar, digamos, por sí mismas en España. Y llega un momento en que les dan un papel formal, es decir, entran en el escalafón, que es aproximadamente 1910. En el aparato que tenía la Bolsa de Madrid para comunicar con París, pues había telegrafistas, seguramente mujeres, seguramente porque el papel que daban cara al público pues era más amable que los telegrafistas. Y cuando ya llega, digamos, la entrada masiva de mujeres es con la Guerra Civil. Con la Guerra Civil entran y además tienen ya ocasión de demostrar que no hay diferencia con los hombres. Aquí tenemos un poco los elementos principales o primarios de la telegrafía. El manipulador era simplemente un conmutador que le llegaba, por un lado, la fuente de energía, que eran pilas. Este es un manipulador Morse, pero hecho expresamente para que funcionara con este aparato de aquí, que es las señales de alarma. Y este es un receptor Morse. Esos dos juegos de electroimanes mueven una pieza, es decir, basculan y entonces sube la pieza, una pieza aquí que se llama pluma, porque es la que se encarga de grabar, de escribir la señal del Morse. Y este sería un transmisor automático, también de Morse, que lo que hace
es que perfora la cinta para poderlo transmitir automáticamente. Buenas tardes, queridos amigos. Durante las últimas semanas creo que hemos dicho y escrito bastante sobre el que ha sido nuestro amigo, compañero y para muchos cariñosamente presidente Sebastián. Voy a ser muy breve. Permitidme 2 o 3 minutos solo para resaltar de entre sus muchas cualidades, las que siempre más he admirado: la generosidad, su sensibilidad, gran profesionalidad, su labor investigadora y ese algo que es necesario tener para poder liderar con éxito una agrupación o una asociación tan añosa como es la nuestra. Durante toda su vida, Sebastián fue generoso, enseñando, entre ellos a mí ya en el propio trabajo, a sus alumnos y a compañeros, pero sabía transmitirle cuanto conocía y a veces hasta mucho más. Pero lo más importante en él era cuando esa generosidad en sus alumnos y compañeros les transmitía sus conocimientos sin pedirle nada a cambio. Igual fue en cuantos proyectos participó. Yo esto lo he denominado como dedicación hasta el final. Así fue en su vida, dedicación hasta el final en todo. Conocía muy bien a las personas y a todos los trataba con una exquisita sensibilidad, sea cual fuera el bagaje profesional y cultural que cada cual aportara. Sebastián siempre supo sacar lo mejor de cada uno. En su trayectoria se caracterizó por su solvencia profesional y por investigar sobre lo que se convertiría en una de sus obsesiones predominantes, el telégrafo, hasta culminar con la obra que hoy se presenta aquí. Recuerdo y me consta que un compañero me ha dicho que una de sus mayores ilusiones al final fue poder dedicar el libro que hoy se presenta a su querida Paquita. Y ya voy a terminar. Aprovecho la oportunidad de que están aquí todos sus hijos, o prácticamente todos. Huelga decir que en ellos vivirá nuestro amigo y que no olvidarán el gran privilegio que fue contar como padre y gran ser humano que fue a nuestro querido Sebastián Oliver Rocho. Gracias. Y ahora... Perdón. Continúa ahora nuestro querido Agustín Sánchez Miñana. Buenas tardes. Conocí a Sebastián Oliver, ahora debe hacer unos 15 años, en la escuela de la Ciudad Universitaria, en la escuela de Teleco de la Ciudad Universitaria. Vino acompañado de otro querido amigo ya desaparecido también, por desgracia, Joaquín Serra Esturla. Y yo creo que ambos vinieron al olor
de algo que se estaba cociendo allí y que debió sorprenderles mucho, y es que se iniciara una pequeña colección sobre historia de las telecomunicaciones. Yo había encargado a otra persona un librito sobre los directores de la escuela, porque de alguna manera me parecía lamentable que fuéramos la única escuela que no tuviéramos una galería de retratos. Pero es que no podíamos tener los retratos porque ni siquiera sabíamos quiénes habían sido directores de aquella casa. Entonces yo creo que Joaquín debió decir, mira, por ahí hay un pájaro que se le ha ocurrido encargar un libro sobre esto, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasó es que pues nos hicimos amigos, y Sebastián fue además mi maestro, porque me introdujo en este asunto de la historia de las telecomunicaciones, en el que pues afortunadamente he podido trabajar desde entonces. Yo creo que está generalmente reconocido que Sebastián ha sido el primer historiador de las telecomunicaciones en España con carácter integral y, por supuesto, con rigor. Dentro del propio cuerpo, muchos lo sabéis, pues a lo largo de los años, a lo largo de la existencia del cuerpo, ha habido personas que han hecho sus pinitos en esta cuestión, pero nunca, desde luego, con el rigor completo, profesional, que Sebastián aplicó. Y yo diría que tampoco con la amenidad que le caracterizaba a lo que él escribía. Eso es muy difícil, combinar el rigor con la amenidad. Me parece verdaderamente una cosa muy notable. Y me da la impresión, yo no he visto este librito que nos presentaba hace un momento, pero me da la impresión de que en eso debe ser ya como la máxima expresión, ¿no? Permítanme que en unos minutos les cuente un poco lo que yo conozco de la obra de Sebastián Olivé como historiador. Es posible que me deje algo. La primera cosa, yo creo que el primer tema que suscitó el interés de Sebastián fue la telegrafía óptica. En 1988 hay una publicación suya en un congreso en Madrid sobre el telégrafo de Betancourt. Yo sé que Sebastián, porque de hecho me pasó después eran los microfilms, me pasó esos microfilms de la Escuela Central de Artes y Oficios de París, donde se fue a buscar los papeles originales, la memoria original de Betancourt y de Breguet, que estaba allí. Entonces, 2 años después, en 1990, se publica La historia de la telegrafía óptica en España, que es, pues, por así decirlo, la Biblia en esta cuestión. Un libro que desde luego no ha sido superado y que tiene ese carácter integral que les decía antes, que toca todos los aspectos de esa telegrafía óptica, de ese cuerpo de telégrafos ópticos, de telegrafistas ópticos también, precursores de los eléctricos. De hecho, muchos de ellos, como saben, pasaron a la telegrafía eléctrica, y está tratado con ese mismo interés que él ponía no solamente en la parte técnica, sino en los individuos y en la sociedad que esos individuos formaban. Después tuve el honor de seguir trabajando con él en temas de telegrafía óptica, en ampliar, modificar algunas cosillas de aquel libro. Presentamos 2 cosas en Badajoz, una sobre el papel de Juan José Lerena, otro precursor de la telegrafía óptica en España, y también gracias a que la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado, se puso en la red, pues pudimos hacer una búsqueda mucho mejor que antes de cosas relacionadas con la telegrafía óptica, y pudimos aclarar una serie de puntos, ¿no?, que habían estado más oscuros. También
en relación con todo este tema de telegrafía óptica, pues presentó una comunicación en un congreso en Gerona en 1997 que se titulaba La llegada del telégrafo civil, entre comillas, a Cataluña, comillas adecuadas y adjetivo adecuado, teniendo en cuenta, como saben, que en Cataluña el telégrafo óptico pues tuvo muchísima vigencia. De hecho, el telégrafo óptico allí probablemente existió la red más grande de telegrafía óptica y durante más años, pero era militar y tuvo que ver con la guerra de los matinés, con la segunda guerra carlista llamada. La guerra se terminó, la red prácticamente no se había iniciado aún, pero por lo que sea el presupuesto continuaban haciendo aquella red y verdaderamente fue tremenda y duró, pues no me acuerdo ahora, 15 años o algo por el estilo en servicio. Cuando conocí a Sebastián, o al poco de conocerle, me regaló un manuscrito, entre comillas, bueno, ya hecho evidentemente con procesador de textos, un manuscrito de un libro que se llamaba El nacimiento de la telecomunicación en España, el cuerpo de telégrafos, 1854-1868. Es pues la historia de los primeros 15 años del cuerpo de la telegrafía eléctrica. Un libro excelente que afortunadamente lo pueden encontrar en la página web, en el foro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Es de nuevo un libro integral. Están absolutamente tratados todos los aspectos imaginables de esos años del cuerpo de telégrafos, de la tecnología, de sus individuos, de su formación, todo lo que quieran. Afortunadamente está allí. Por cierto, también la historia de la telegrafía óptica en España también está colgado en la red, en esa página del COIT. En aquellos años de la escuela le pedí que escribiera este libro. Creo que no está, me parece que no está en el COIT, pero Olga Pérez San Juan, que está por ahí, que es la responsable de todo esto, o fue la responsable de todo esto, me lo podrá confirmar o no. Le pedí que escribiera un libro que se llama Una prehistoria de la profesión de ingenieros de telecomunicación y de sus escuelas. En definitiva, pues el camino que lleva a las dos escuelas de Teleco de Madrid, las dos escuelas de la Politécnica, la de la Ciudad Universitaria y la de Vallecas. Escuelas que, por cierto, deberían estar celebrando el centenario ahora. Un centenario se puede poner en muchos sitios, porque esta es una profesión muy antigua y nos podemos poner pues en que se inició, por ejemplo, en la Torre Óptica del Retiro en 1853. Pero para no exagerar tanto, parece que una buena referencia es la creación de una escuela con una sección de estudios superiores en 1913. Realmente los telegrafistas que siempre habían añorado por la creación de una escuela, pues realmente ahí es cuando ven cumplidos sus deseos. Entonces, bueno, ahora estamos 100 años más tarde, esperemos que alguien se acuerde y haga algo. No sé si conocen una colección que edita un catedrático de la Universidad de Zaragoza que se llama Manuel Silva, que se titula Técnica e Ingeniería en España. Es una colección que va saliendo desde hace unos años por volúmenes, desde el siglo XVI. Y bueno, pues cuando llegó el siglo XIX, tocó escribir sobre las profesiones e instituciones civiles en el XIX. Y afortunadamente este hombre, Silva, otro no lo hubiera hecho, se acordó del cuerpo de telégrafos. Por supuesto se acordó de los cuerpos de ingenieros superiores, se acordó de los ingenieros militares, pero se acordó del cuerpo de telégrafos. Y entonces ahí, Sebastián y yo dejamos un capítulo 10 que se titula De las torres ópticas al teléfono, el desarrollo de las telecomunicaciones y el cuerpo de telégrafos, donde intentamos pues contar pormenorizadamente un poco la historia de
la formación del cuerpo y sus vicisitudes como funcionarios, ¿no? Todo este tema de las escalas, de los escalafones, de cómo entraban, de cuáles eran los reglamentos, todo este tipo de cosas que es verdaderamente una historia para no dormir, como tantas, ¿no? Como tantas de este país nuestro. Esa lucha además permanente por un reconocimiento que no se les dio, pues eso probablemente hasta 1913, ¿no? Esa lucha con los ingenieros de otras titulaciones, con los de caminos primero, con los industriales después. Bueno, ahí está, y en fin, creo que fue un trabajo que merece la pena nombrarse. Y bueno, yo de este último libro, la verdad es que no sé nada, pero no he visto el libro, pero sé que Sebastián llevaba mucho tiempo trabajando en una serie de aspectos que a él cada vez le tiraban más. Yo creo que llegó un momento en que dijo, bueno, la técnica pues está ahí, ya es más conocida, vamos a pasar un poco más a los aspectos de las personas, de las personas que utilizaban esa técnica, ¿no? El tema de las mujeres, por ejemplo, que se ha hablado antes, ¿no? Y tantos otros. Yo sé que andaba, por ejemplo, no sé si se ve reflejado en el libro, con los artistas, los telegrafistas artistas. Había conseguido hacer una verdadera recopilación de talentos artísticos diversos entre los telegrafistas, porque la verdad es que ese es un aspecto poco conocido, pero los telegrafistas tenían formación, eran gente, bueno, de origen más bien acomodado. No eran ricos, evidentemente, porque si no, pues hubieran ido a caminos o a estas cosas que eran unos estudios mucho más caros, pero bueno, procedían de familias acomodadas, de familias más o menos ilustradas, y bueno, algunos de ellos, otros no, tenían bastante tiempo. Entonces, bueno, toda esa combinación de cosas pues dio lugar a que haya telegrafistas, músicos, pintores, poetas, literatos, pero realmente una cantidad notable. Y yo no sé si todo esto ha llegado a ver la luz o no, pero él me hablaba muchas veces de estas cosas. Les decía antes que este libro, 1854-1868, que está colgado en la red, yo creo que él en algún momento pensó en continuarlo, en extenderlo al resto del siglo, pero me da la impresión de que mucho más ya sesgado hacia estos aspectos personales y sociales, y en cualquier caso, en la web de la Asociación de Amigos de Telégrafos, de Amigos del Telégrafo, dejó buena muestra de esa parte, de esa segunda mitad de la historia del 19 de los telegrafistas, y ahí está para quien la quiera ver. No sé, no se me ocurre nada más que decirles. Realmente esperemos que el ejemplo que él dio y el camino que él inició se continúe. Verdaderamente hay mucho que trabajar. Hay, afortunadamente, ya va habiendo gente que desde otros ámbitos, por ejemplo desde el ámbito económico, pues van estudiando todo este asunto del telégrafo, de las telecomunicaciones y de sus funcionarios. Pero verdaderamente a él le corresponde la primacía. Esperemos que esto no se pare. Yo no sé si ustedes se han fijado, todos ustedes habrán leído historias de España del siglo XIX y habrán observado que se habla de ferrocarriles, que se habla de carreteras, no se habla de telégrafos. ¿Por qué no se habla de telégrafos? No porque el historiador tenga ninguna manía a los telégrafos, sino porque no tiene fuentes donde tirar. Un historiador general, pues naturalmente, para los sucesos particulares, para casi todo, pues va tirando de fuentes, y su labor es precisamente el hacer esa síntesis que consiste en esa historia más larga, ¿no? Entonces, no ha habido ese material. No ha habido. Entonces, esperemos que ya lo hay, desde luego, y gracias a Sebastián, y esperemos porque su ejemplo continúe. Muchas gracias.
Manuel Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Pero lo primero de todo, quiero desde la Asociación de Amigos del Telégrafo agradecer, de verdad, con todo corazón, a Javier Nadal su hospitalidad para la Asociación de Amigos del Telégrafo a la que él pertenece, y nos sentimos honrados de tener. Y sobre todo me puedo permitir incluso el lujo de decir hoy, gracias Javier, porque Sebastián no puede decirlo, pero él te lo diría. Él te lo diría. Es verdad que desde un día que nos juntamos a comer, como decía muy bien Javier, surge este libro magnífico, como muy bien ha relatado al principio cuando ha hablado del libro realmente. Esto venía cimentándose hacía tiempo. Le decía yo, Sebastián, tienes que escribir un libro que la gente entienda, que el que no es de telégrafo lo quiera telégrafo, me refiero, que puede empezar a investigar, como decía Jesús hace un momento, sobre la telegrafía y sobre telégrafos, y cuenta las cosas desde dentro. Me comentaba Javier hace unos días de que cuando leía el libro veía a Sebastián andando por los pasillos del Palacio de Comunicaciones. Y era verdad, porque ahí Sebastián puso su alma, puso todo su cariño. Y por eso este libro se lo da a Paquita, que la ha acompañado durante 50 y tantos años, ¿no? Y se lo da a la asociación, y se lo da a Javier, al que está, desde luego, muy agradecido. Aunque no esté aquí, está toda la familia representando a Javier, a Sebastián. Y una de las cosas que me dejó bien claro, me decía Sebastián en los últimos días, prácticamente: acuérdate del libro. No sé si vosotros os acordáis cuando llevé fotocopia, que gracias a Rosa, que tengo que agradecerle, no sé dónde está Rosa ahora mismo por aquí, agradecerle la gran labor. Aquí está Rosa, muchas gracias también, porque ha sido la que ha estado trabajando con Javier y en este caso un poquito conmigo sobre el tema del libro para sacarlo cuanto antes, porque si desde luego lo hubiéramos sabido, hubiéramos adelantado aquello como fuera, para que Sebastián hoy nos hubiera firmado ese libro a todos y cada uno. Pero pensar que dentro de él, porque una de las variantes que hicimos fue muy pequeña dentro del libro. Uno fue sacar la fotografía. Al principio no estaba previsto, sabéis que Sebastián no era un hombre de fotografías, en general, pero yo incluso le pedí a Rosa y sobre todo a Javier, vamos a poner la fotografía porque este es el libro concretamente que va a vender la imagen para siempre de Sebastián Olive. Y se incorporó la fotografía, esa fotografía tan magnífica que tenemos ahí, donde él se ve risueño, pasándolo bien, en el 80 cumpleaños en Tenerife, y en el homenaje que nosotros entonces, que parecía que teníamos en el sentimiento que le iba a ocurrir algo, y dijimos que lo pase bien, ¿verdad, Paquita? Lo pasamos magníficamente bien todos ahí. Entonces, este libro es ese ejemplo de Sebastián en toda su amplitud, es decir, desde la parte, como decía Jesús Sánchez Miñana, que también tengo que agradecerle, que ha venido desde Barcelona para estar aquí con nosotros, con la familia, con los telegrafistas. Gracias, Jesús, porque no lo sabes cómo te lo agradecemos. El hecho de venir aquí te demuestra el gran cariño que le tenías a Sebastián y que nos tienes a todos. Y devuélvele a los compañeros que están allí en Barcelona nuestro cariño y nuestro respeto, porque efectivamente nosotros seguiremos. Y además ahora le pediremos a Javier más cosas, que escriba algunas cosas más, y ahora lo hará, ¿verdad que sí, Javier? Lo hará. Hay un tema que habíamos tratado antes, decíamos de que Sebastián estaba pendiente de dos cosas. Una, de dejar de ser presidente porque ya estaba cansado, y era verdad. Y yo le decía, pero hombre, Sebastián, ¿cómo vas a dejar de ser presidente? Estoy cansado, y estaba cansado. Pobre, ya estaba cansado, este último año estaba cansado. Y dijimos, bueno, va a ser muy difícil, y será una de las cosas que la asociación tiene que conseguir de todas en Badajoz, que tendremos la Asamblea General. Repetimos Badajoz, fíjate qué casualidad, ¿no?
para buscar un presidente. Va a ser muy difícil, ya veremos, pero tendremos que buscarlo porque la asociación tirará para adelante, como decía Sebastián. Para adelante, Manolo, para adelante, y la seguiremos tirando para adelante, como decimos. El tema que decíamos era de que el día 3 de junio tenemos el centenario de la Escuela de Telégrafo. El día 3 de junio, quizá con un poco de suerte, tendremos incluso una emisión filatélica, ya que tenemos hoy aquí a Rafa Crespo. Creo que sí, ¿no, Rafa? Gracias por estar aquí también, Rafa. Tendremos una emisión filatélica y tendremos una organización unitaria en la Escuela de Telégrafos actual que está en Conde Peñalver. Allí tendremos a los compañeros ingenieros de telecomunicación, a los ingenieros técnicos, tendremos a Telefónica, le pido también a Telefónica para que esté allí con nosotros, para que hagamos unitariamente una semblanza de lo que es la telegrafía y lo que fue la escuela para todos aquellos que se sienten telegrafistas, para todos aquellos que se sienten de telecomunicación. Y ese será quizá el penúltimo homenaje, y digo penúltimo, que le podamos hacer a Sebastián, porque siempre estará en nuestros corazones. Entonces ahí acordaros, el 3 de junio, centenario de la Escuela Superior de Telégrafo, vamos a tratar de hacer una organización unitaria donde estemos todos, que no falte nadie, y sea un ejemplo para el resto de la sociedad, para que veas que los de telecomunicación estamos juntos y además unidos, no revueltos, unidos. Ese será también mi compromiso ante Sebastián, porque era una de las cosas que teníamos previsto. En breve empezarán a salir notas en la web de la asociación, y también espero que salgan también en la web del foro sobre los temas de teléfono. Ya hay gente que está trabajando sobre ello y yo desde aquí también se lo agradezco. Luego hay otro punto que es muy importante, y es que decía Jesús Sánchez Millana, es verdad, Sebastián últimamente, si disfrutaba y estaba disfrutando enormemente, era en uno de los homenajes que nosotros hacemos todos los años, el día 12 de febrero. Qué casualidad, el 12 de febrero nace Clara Campoamor y el día 12 de febrero fallece Sebastián Oliver. Bueno, perdonadme, pero me emociono. Sebastián, el Día de la Mujer Telegrafista, lo celebraba últimamente de una manera magistral, le encantaba, porque en ese mismo día, Jesús, como tú sabes, celebrábamos también lo que eran los telegrafistas artistas. En ese mismo día, el año pasado hicimos, en los telegrafistas artistas, hicimos el primer concurso nacional de Morse. Vamos a tener muchos problemas en hacer el segundo, porque realmente, desgraciadamente, no tenemos a Sebastián, pero creo que hay gente que estaría dispuesto, como Antonio y como otros compañeros aquí, para, como sea, sacar y lanzar el segundo concurso, que seguro que lo haremos. Pero, como decía, el día 12 de febrero para él era un día mágico. Este año lo retrasamos un poco porque sabía que estaba muy malito, pero yo todavía tenía esperanza, digo, no sé, tiene tanta fuerza que es capaz de levantarse, ¿no? Y por eso estaba también lo del libro y estaban más cosas. No pudimos, entonces se hizo el día 20. Alguien me decía, Manolo, ¿cómo no suspendemos este acto? Digo, pues si suspendemos este acto, suspendemos a Sebastián. Y Sebastián me dijo claramente, para adelante, Manolo, para adelante, y por eso lo digo a todos, para adelante. Yo quiero, como final, hacer algo que hubiera hecho Sebastián. Por lo tanto, ahora no será Manolo Bueno, será Sebastián Oliver el que le ponga a Javier Nadal, el querido, que se lo hubiera puesto de todo corazón, por favor. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Esto va con nuestro corazón. Vamos a decir que para ponérmelo porque el experto era... A ver si soy capaz de ponerlo. Luego te lo pones mejor. No te preocupes. Dámelo. Si no lo ves para eso, colócatelo aquí. Bueno. Te lo he puesto muy mal, pero va. Sí, está bien. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, ¿qué voy a decir? Ya lo ha dicho todo Manolo y de verdad que estoy encantado. Además, esta es otra de las cosas de telégrafos, ¿no? Estas cosas tan el querido. Qué cosa más bonita que el querido, ¿no?
Ese concepto que los telegrafistas... Yo es que siento mucho no saber Morse. Yo no podía ir a ese concurso porque no sé Morse, pero lo siento muchísimo porque es una cosa estupenda. Y ahí cuando se transmiten... Es como cuando explica, como decía antes Sebastián, ahí la relación con el colateral, como el cariño que se tenía, esa relación cuando lo cambiaban, era como que le faltaba algo, que era otro, era el espíritu. Bueno, pues lo del querido es igual. Siempre me ha parecido una cosa estupenda y lo llevaré con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero leeros una cosita que tengo aquí de un compañero, Rafael Gómez Nieto, está bastante fastidiado, que me dio para que leyera en nombre suyo a todos vosotros y dirigido a Sebastián. Y finalmente cerrará luego Rosa, que es una de las hijas de Sebastián. Hoy hemos sentido a Sebastián. Y está con vosotros y está con nosotros. Bueno, perdonadme. Me voy a poner las gafas porque no... Dice nuestro querido amigo Rafael Gómez Nieto: mi querido amigo Sebastián, ante mis pupilas guardan profundamente impregnada la imagen inolvidable de tu sonrisa de hombre bueno, de hombre sabio, de hombre amigo, de hombre que, haciéndolo todo bien, siempre encontraba una disculpa para lo que los demás hacían mal. Durante un corto trecho, nuestros caminos confluyentes, para suerte para mí, en el horno de asar del telégrafo, y durante tal recorrido pusimos, entre nosotros, el mundo patas arriba. Entre otros factores, teníamos a nuestro favor tu inagotable capacidad de comunicación y tu infinito respeto a la opinión de los demás. Pero tú estabas llamado para comunicarte, era tu sino, más allá del entretenimiento y la gimnasia mental. Y sin saber por qué, o quizás sí lo sabías y no querías que pareciera que querías presumir de saberlo, tu inquietud para dar más de lo que te pedían y tu comprensión para recibir menos de lo que te merecías, te llevó a profundizar en ese mundo excitante y romántico de las redes. Y allí encontraste las torres ópticas que representan para el telégrafo lo que las pirámides para los mayas, los incas y los egipcios. Con el debido respeto lo digo y con el mayor descaro lo mantengo. Amigo Sebastián, por mi edad y por otras cosas, creo que no falta mucho para que yo diga también adiós a todo esto que me rodea y lo que tampoco sirvo. Te pido que me esperes para que otra vez, y ahora para siempre, hagamos común nuestro camino por esos espacios a los que tú has sido llamado para vertebrarlo en una red sideral, configurada por la bondad, el compañerismo, la autoexigencia, la ilusión por el futuro y el respeto por el pasado. Y sin quitarte ni un ápice de mérito, te digo, y estoy muy agradecido a tu mujer, Paquita, por todo lo que te haya ayudado a ser como eres. Gracias, Paquita. Por favor, Sebastián, espérame, tu amigo Rafael Gómez Nieto. Bueno. Y ahora, como despedida, Rosa va a decir algo en nombre de Sebastián y de la familia de Sebastián. Dale, Rosa. No sé si bajas tú. A papá se le daba bien hablar en público. Vosotros, sus amigos, seguro que le habéis oído muchas veces. No necesitaba papeles, se ponía a hablar delante de gente de cualquier tema y lo hacía con mucha naturalidad. Era capaz de hablarte de historia, de filosofía, de electromagnetismo, de atletismo o de fútbol, por supuesto. Yo creo que además le gustaba. Siempre dijo que había disfrutado mucho cuando daba clases. A nosotros, a sus hijos, nos gusta menos. Seguramente porque no estamos acostumbrados y menos en un momento como este en el que estamos todos bastante tocados. Además, a mí por lo menos me da bastante vergüenza y me arriesgo a ponerme a llorar, cosa que no me hace ninguna gracia. Pero creo que a papá le hubiera gustado que alguien de su familia dijera unas palabras en la presentación de su libro, y creo que a mamá también le gusta que alguno de nosotros os dé las gracias en nombre de la familia. Yo creo que papá estaba orgulloso de este libro que estamos presentando y contento de haberlo podido terminar.
En el último mes, cuando ya estaba muy malito, tuvo mucho empeño en que le llevaran una prueba del libro al hospital y además que no la viera mamá. Eso es lo que ha comentado antes Manolo. Quería darle una sorpresa por la mención que se hace a ella en la presentación. Y además quería que alguien lo leyera en voz alta para que todo el mundo supiera que le dedicaba el libro a ella. Tuvimos el libro escondido en el armario de la habitación y yo me fui leyendo partes de este libro en estas larguísimas tardes de sus últimas 4 semanas. Bueno, a mí me consuela mucho el saber que mi padre tuvo una vida extraordinariamente completa. Tuvo una mujer a la que quiso mucho y con la que pudo celebrar sus bodas de oro. Tuvo 6 hijos y 7 nietos que le han dado muchas satisfacciones. Escribió libros, como A la vista está, que se ha hablado de ellos, e incluso plantó árboles. Creo que tuvo una vida pues, muy completa. Pero además, yo creo que tuvo la suerte de tener un trabajo que a mí me parece que le divertía y del que supo disfrutar. Mi padre fue un buen padre, un buen marido, y estoy segura de que para vosotros, un buen amigo y un fantástico compañero de trabajo. Mi padre empezó a trabajar en telégrafos a los 16 años. Y decía eso, telegrafista, cuando le preguntaban por su profesión. Cuando se jubiló, se dedicó a la Asociación de Amigos del Telégrafo, con la ilusión y con las ganas con las que hacía todo. Y también creo que lo pasó muy bien escribiendo los distintos libros que fue haciendo, buscando información, investigando, haciendo las exposiciones que hacía de los aparatos de telégrafos. Yo creo que todo eso se lo pasaba muy bien. Creo, en ese sentido, que mi padre tuvo una jubilación envidiable por todas las cosas que hacía y además, de hecho, creo que se nos ha ido cuando todavía tenía un montón de proyectos. Nosotros, los que estamos aquí y nos hemos juntado, somos personas que por una u otra razón queríamos a Sebastián, a mi padre, y el ver aquí a toda esta gente y ver que somos muchos, que entiendo que nos sirve para consolarnos los unos a los otros. Y aunque muchos de vosotros no os conozco, sé que vosotros pues apreciabais a mi padre y os agradezco mucho en nombre de toda mi familia que hayáis venido a esta presentación de su libro. Bueno, creo que vamos a dar por finalizado este acto. La Fundación Telefónica va a regalarnos un libro a cada uno para que tengamos a la salida, para que tengáis ese recuerdo de Sebastián para siempre. Y repito y reitero, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Ese querido no es mío, es de Sebastián. Muchas gracias a todos. Bueno.